todos y a todas. Estamos en un nuevo episodio de Fútbol como ajedrez. En este caso con un nuevo compañero, con Marc Domínguez, entrenador nivel 3, es entrenador en el Écija. Y bueno, a ver qué nos depara hoy, ¿no? Es un poquito distinto porque trabajaremos el balón parado, que hasta ahora no lo hemos hablado ningún día y sabéis que es una parte también de la táctica importante. Entonces, bueno, Marc, bienvenido lo primero. Buenas tardes, Mario, ¿qué tal? Aquí andamos, con ganas, expectante o... Sí, hombre, está claro que cuando siempre hablamos de fútbol, que es lo que nos apasiona, pues la verdad que siempre se agradece poder pasar un buen rato y más para hablar de algo tan importante en el fútbol moderno como es el balón parado, ¿no? Sí, además, bueno, como hablamos siempre en este tipo de vídeos, la idea es un poco compartir nuestra idea, en este caso la vuestra, la de los invitados, y también, bueno, que todo el mundo vea pues, distintas visiones, que muchas veces nos centramos un poco en... Yo, por ejemplo, soy muy partidario, no me gusta el balón parado, pero reconozco que es algo importante. Entonces, también oír a gente externa para que te cuente cómo lo ven ellos, siempre yo creo que es enriquecedor y en este caso yo creo que va a ser bastante interesante. Entonces, para no irnos más y no entretenernos, vamos a compartir pantalla, ¿vale? Vamos a mostrar, como siempre, la pizarra. Y bueno, ¿qué tengo hoy preparado para ti, Marc? Bueno, pues como ya te lo he dejado un poquito preparado para que no tardásemos tanto, va a ser un balón parado, en este caso un córner, ¿de acuerdo? Vamos a sacarlo por la zona derecha de ataque de mi equipo, que como siempre son los azules, el equipo de Marc son los rojos y negros. Entonces, situémonos que jugador 10 es zurdo, ¿de acuerdo? Para darte esa información, Marc. Jugador Ujú. 6 también será zurdo, ¿vale? Luego te contaré por qué, pero bueno, te puedes imaginar que es para ir por dentro y golpea la portería. Y 7 sí que es diestro, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿qué tiene este equipo? Pues al final, colocar a dos jugadores tienen distintas variantes, ¿vale? La primera, bueno, la más obvia, que puede ser que a veces incluso centran directamente, ¿vale? Porque colocan gente dentro del área, pero bueno, lo normal es que saquen en corto. Sacan en corto número 7. Número 7 en ocasiones lo que hace es, como es diestro, venirse a su lado natural por dentro, ir hacia adelante con balón e intentar pase de la muerte para atrás o incluso si tiene opción de golpear la portería. Otra opción es también que a veces este jugador, si no tiene opción de girarse, devuelve a número 6 y el número 6 o centra con derecha, aunque es diestro, pero lo más normal es que haga, se venga por dentro al ser zurdo y golpea portería con pierna izquierda. Y por último, también, tanto 6 como 7 pueden devolver a número 10, que como decía antes también, al ser zurdo, golpea abierto, ¿vale? Para que el balón vaya hacia adentro y no tenga que estar girando el cuerpo, que a veces es más difícil. Entonces, informarte de que este jugador está dentro del 9-15, ¿vale? O sea que no podrías marcarle directamente por la línea del reglamento. Entonces, De te acuerdo. voy a centrar, o sea, te voy a, perdón, a ceder el acceso a mi ordenador. Y bueno, lo primero, ¿cómo colocarías inicialmente tus jugadores? ¿Qué premisas les darías? ¿Cómo les informarías de esto? ¿Y qué trabajarías en ese sentido para intentar combatir o para contrarrestar esta acción ofensiva del equipo azul? Bueno, a ver, primero de todo, consideramos que el equipo, en este caso ofensivo, es un equipo que a balón parado no tiene jugadores potencialmente fuertes a la hora del remate, ya que consideramos bueno, esta premisa sobre todo son para equipos que tengan mucho nivel técnico o que prefieran jugar en corto por ese déficit a la hora de tener rematadores potentes. Así que, bueno, en principio sería intentar contrarrestar de una forma pasiva con nuestro lateral para no mover mucho el equipo de nuestro sistema. En este caso, a ver si el programa deja poner a lateral izquierdo ahí. Uh-huh. O sea, al final moverías al mismo lateral que está en esa zona, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Luego pondríamos al mismo interior de esa banda, en este caso el 7 o el número 11, ¿de Uh-huh. acuerdo? Para estar cercano a la acción y a partir de ahí, normalmente los equipos en los cuales he trabajado solemos jugar en una zona mixta en el cual, pues bueno, los jugadores potencialmente más fuertes a la hora de defender ese tipo de acciones hacen marcajes sobre sus jugadores más potenciales, como normalmente suelen ser los centrales en este caso, y algún mediocentro más de contención o punta que vaya bien en el juego aéreo. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, intentar montar una zona mixta con un par de marcajes, más uno cerrando a corta y luego otro en acciones un poco más largas y luego influencias de zona de remate, tanto con pivote con media punta,
Ujú. ¿De acuerdo? Y un jugador en zona de rechace para posible segunda acción, en este caso. ¿Vale? A ver Vale. si el programa nos lo permite. Aquí. Entiendo que arriba, Perfecto. Marc, dejaría solo a un jugador en zona atacante o... Dejaríamos solo a un jugador, en este caso escorado un poco, fijando posibles defensores que se pudieran quedar, ¿vale? Así Ujú, obligaríamos a un jugador de la zona de vigilancia a su marca y a la otra llegar al cierre, ¿vale? ujú. Al realizar esta acción, ¿qué obligamos? Primero de todo, a que haya una opción de 1 contra 1 más un jugador a la ayuda, Ajá. fijando siempre 2 jugadores y generando un espacio en zona intermedia para posible transición en caso de poder ganar la segunda acción, ¿vale? El lateral de zona contraria lo dejaríamos un poco al lado natural para luego la reorganización en ataque, dejarla un poco más preparada y sí que en el interior, en este caso, lo meteríamos un poco a la corta en ayuda, ¿de Ujú, acuerdo? Y así tendríamos un poco el sistema un poco mantenido con los 2 jugadores de banda izquierda cerrando esas acciones de posible jugada en corta, el interior del lado contrario eh, haciendo una vigilancia pasiva en caso de jugar en corto y que no nos genere la superioridad de 3 por 2 y a partir de ahí pues un poco lo que hemos hablado, ¿no? 2 jugadores en marca fija en una defensa zonal mixta y el resto de jugadores en zona, en el cual lo que lograríamos sería tener una superioridad numérica en zonas de influencia de remate y una igualdad numérica que empezaríamos en inferioridad en caso de que jugaran en corto, pero que con la vigilancia pasiva del interior en este caso ujú. le daría tiempo a llegar a la ayuda, ya que el lanzador, una vez empieza con el lanzamiento, partiría en esta posición que tenemos actualmente en fuera de juego y nos daría tiempo a llegar a esa ayuda. Ajá, entiendo. ¿Y qué directrices darías a tus jugadores? Al final has colocado aquí a tu lateral izquierdo, que me parece interesante para un poco no romper esa estructura de luego el juego posterior, ¿no? Y de posible, como te he dicho, transición. ¿Qué directrices darías a estos dos jugadores? En este caso, por ejemplo, al 3 que se pegase a él para intentar que no gire. Por supuesto, anticiparse yo creo que va a ser muy difícil, pero bueno, a lo mejor también llegarías a ese punto. Y al 7 igual, el momento en el que haya un pase a 6 que se anticipara o mejor que reciba y que elija, porque esa al final siempre he creído que en estas jugadas en corto la eficacia o no de la misma se basa mucho en las decisiones que tomen el 7 y el 3 en este caso, ¿no? Es decir, los que van a defender. Porque si 3 por ejemplo, va sin pensar a un press fuerte y 7 fácilmente se zafa de él, deja al equipo completamente vendido, ¿no? Entonces, un poquito qué directriz darías a esos dos jugadores, Marc. No, efectivamente, un poco lo que has comentado, ¿no? Al ser una situación en este caso de 1 contra 1 y que el 3 no parte con esa ventaja de poder anticipar, porque por el 9-15, en este caso el atacante, tiene ventaja, lo que le pediría yo a este futbolista es que temporizara la acción hasta recibir la ayuda de la vigilancia pasiva del jugador que está a la corta. Uh -huh. En caso de que hubiera luego la acción de intentar jugar con el 6, sí que le pediría a nuestro jugador de la marca que sí que la apretara y si hubiera acción de anticipación intentar anticipar, pero siempre tiene que ser una decisión y una decisión que sea muy clara y efectiva porque como ese jugador nos lo sobrepasen, estamos hablando de un zurdo y hay posibilidad de tiro directo. Claro. Así que en esa toma de decisión va a ser fundamental. Si hay opción muy clara de anticipación, intentar robar balón y generar esa transición con el 9, con todo el espacio general viniendo a recibir, pero si no hay opción clara de anticipación, intentar temporizar la acción. Uh -huh. Sí, me parece muy interesante de cara a lo que tú dices, de sobre todo que ellos tengan la toma de decisión de si ven clara esa anticipación o no lo ven tan claro. Y te pregunto una cosa, porque al final muchas veces esta forma de, tú has puesto inicialmente la idea de que es un equipo que a lo mejor eh, no tiene ese poderío físico, pero sí que yo a veces he pensado que esta forma consigue al final sacar a 3 jugadores fuera de la zona de posible remate, ¿no? Defensivo me refiero, más tu jugador arriba. Al final estamos consiguiendo despoblar esta zona de jugadores defensivos. También es verdad que atacantes, pero bueno, es cierto que yo creo siempre que un espacio, cuanto menos defensores haya, mejor para atacar. ¿Y no tendrías a lo mejor un poco de miedo de sacar a estos dos jugadores tanto ya de principio y de que pueda haber, por ejemplo, un centro directo o incluso llegar a esa zona y que haya jugadores tuyos
menos, o es decir, no me pongo en el puesto que tú has dicho al principio de que es un equipo que no tiene poderío aéreo, sino que lo que quiere es atraerte gente fuera para luego rematar. ¿Cambiarías si tú crees que es un equipo que sí que puede rematarte o aún así crees que esta forma sería buena? Claro, es lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Depende mucho del contexto. Si nosotros sabemos que ellos tienen 3, 4 futbolistas que en el juego aéreo van bien, lo mismo aquí necesitaríamos el refuerzo del punta, ¿no? Lo mismo para hacer ese marcaje individual en zona mixta e intentar que los centrales ocupen más las zonas de influencia de remate en este caso, ¿no? Intentando evitar eso, los bloqueos y aunque en este caso partamos con superioridad numérica en zona defensiva, intentar ocupar esas zonas de la forma más racional posible. Sí que es cierto que con el lateral izquierdo y en este caso el interior izquierdo, que normalmente suelen ser jugadores que no van o no suelen ir tan bien en el juego aéreo porque suelen ser jugadores más bajitos y demás, no nos influiría mucho en ese tipo de acciones, sobre todo en lo que contrae en la situación de juego aéreo. Yeah. Así que de entrada intentaría mantenerlos y si, bueno, en este caso tienen 3, 4 jugadores potenciales que nos pueden generar peligro, al tener superioridad numérica intentaríamos hacer ese marcaje individual dentro de una zona mixta, primero de todo para evitar esos posibles bloqueos con esos rematadores y que las zonas pobladas de influencia de remate estén siempre bien ocupadas. Genial, me parece, al final, es cierto lo que tú dices, que número 7 y número 3 al final, pues como siempre hablamos, normalmente son jugadores, habrá algún colateral o algún interior que no, pero normalmente son jugadores que no tienen ese poderío aéreo y al final sacarlos de zona tampoco te va a quitar tanto como pueda parecer. Y yéndonos un poco de esta situación como tal, pero sí que a raíz de lo que tú has dicho antes, Marc, me gustaría que me comentaras un poco qué ventajas le ves a esa defensa que tú has dicho mixta respecto a otro tipo de, ya tablo zonal o individual, ¿no? ¿Qué le ves de bueno a ello? Y si crees que en cualquier contexto es buena la mixta o si, por ejemplo, un equipo hace algo especial, no lo harías. Ahora está muy de moda los bloqueos. Yo creo que en algún momento se van a limitar por reglamento, porque creo que hay equipos que abusan demasiado de ello y creo que en algún momento se va a tener que cortar. Y entonces no sé si en algún contexto tú dirías, oye, pues mira, yo nunca haría un marcaje en mixto en tal contexto o en este otro. Hombre, a ver, partiendo de la base que en el fútbol todo es válido, el marcaje individual hoy en día, con todo el trabajo que hay detrás, tanto a balón parado como en estudio de rivales y demás, me parece ya un poco, no antiguo, pero sí que te puede generar muchos problemas, sobre todo con lo que has mencionado anteriormente, ¿no? El tema de los bloqueos. Al final, un marcaje individual es darle una responsabilidad individual a cada futbolista por cada jugador, pero sin tener claro una zona. Y al final los bloqueos se generan precisamente eso, para liberar jugadores e intentar ocupar con el jugador que el equipo contrario quiera rematar, buscar esa zona de peligrosidad de remate. Yo creo que hoy en día es complicado por el poder realizar ese tipo de marcaje precisamente por lo mencionado. El zonal, sí que es verdad que tienes las zonas muy bien ocupadas a la hora de defender las acciones, pero sí que es verdad que partes con esa desventaja de que no puedes cortar trayectorias, no estás en un perfil activo como para poder defender a un futbolista que te puede venir de cara a portería. Por eso, bajo mi punto de vista y los equipos que he estado lo hemos realizado de esta manera, creemos que es importante detectar quiénes son los 2, 3 futbolistas que tienen más peligro en ese tipo de acciones, primero de todo para intentar cortar esa trayectoria que remate de una forma incómoda y evitar esos posibles bloqueos, facilitándole esas acciones de remate y tener las zonas siempre bien ocupadas. Me gustaría, Marc, si colocásemos, por ejemplo, para apoyarnos en la pizarra, ¿no? Y usarla, un equipo, por ejemplo, que se posicionara de esta manera, con un juego por fuera que fuera 8 y luego 2 líneas de 3 y 3, ¿cómo sería esta situación que tú hablas de colocarse jugadores? Es decir, ya cambiamos un poco de la idea anterior de juego en corto, sino en tu idílico posicionamiento de un córner, como siempre hablamos, sin contexto ni nada, colócame si puedes a los jugadores
en qué zonas y sobre todo un poco contarme qué haría cada uno, ¿no? Porque me parece interesante contar este marcaje, tú estás hablando de marcaje en visto, que la gente también nos entienda por qué es. Claro, en este caso, al tener los jugadores en esta posición que más ubicado a los jugadores azules, el jugar con un marcaje mixto lo que nos facilita es que nosotros, dependiendo de la ubicación del rival, también podemos adelantar o retroceder esa zona. Claro, en este caso, que el lanzador es zurdo, normalmente la zona la meteríamos en bloque bajo, Ujú. ¿vale? Pero sí que es verdad que si ellos parten de una trayectoria lejana a un córner cerrado, nosotros lo que intentaríamos en este caso, que ahora lo voy a ubicar, es intentar adelantar la zona con esto, la zona con el bloque, ¿de acuerdo? O Meteríamos sea, aquí. entiendo, Marc, que la altura del bloque va a estar marcada también por el posicionamiento de los jugadores rivales, ¿no? No siempre Ef- será de la misma manera. Efectivamente, si hacemos un bloque bajo con un equipo que va a arrancar desde frontal de área punto penalti, al final le estamos dando una ventaja de toma de decisión y del timing también del Sí. lanzador, que eso es lo que deberíamos evitar. Por eso en este caso intentaríamos eso. Ostras, ¿qué ha pasado aquí? Ah, ya se quitó. Vale, en este caso meteríamos la zona, como hemos hablado, una zona 4-2, Ajá. ¿de acuerdo? En el cual tendríamos el marcaje individual o de un central o pivote, los jugadores que nos vayan bien en este caso, ¿de acuerdo? Meteríamos en este caso eh, otro jugador que vaya bien aquí, por ejemplo, el 8, y luego Esa primera, metería. esa primera línea sería la que fuera más posicional, la que sería un marcaje un poco más de zonal, ¿no? Efectivamente, luego intentaríamos eso, meter un par o tres de jugadores en zonas también de punto de penalti, en caso de que pueda quedar algún pequeño rechace dentro del área, también tener una zona de segunda acción bastante bien poblada, y luego los jugadores, el mediapunta o el interior o extremo de zona de lanzamiento, intentarlo tener ubicado aunque sea en su zona de forma cerrada, también evitando esa posible zona de rechace. ¿De acuerdo? Y en este caso, espérate que metería aquí a este jugador y meteríamos al 3 cerrando aquí en su zona de influencia. Ujú. ¿Vale? Claro, en este caso, con el punta dejamos fijado, como anteriormente ha pasado, a dos futbolistas, más el lanzador serían tres. En este caso tendríamos una superioridad de, en este caso, 7-9 contra seis futbolistas, y la zona de rechace largo siempre nos daría tiempo a llegar con el de zona de rechace corta. Ujú. Genial, genial. Me parece una muy buena disposición. Yo también soy muy partidario de ese marcaje mixto, incluso, bueno, juntarlo con un poco, con una cosa combinada, ser zonal, pero también un poco flexible, ¿no? Vale, Marc, pues voy a dejar de compartir para despedirnos porque la verdad que ha sido bastante gratificante. Yo creo que a mí personalmente hemos tratado un tema que, como te digo, no me atrae, pero me parece, me gustaría que me atrajera porque creo que es digno de estudio y creo que la gente que es especialista en esto lleva mucho, mucho trabajo detrás, como tú estabas diciendo ahora, de ver al rival y creo que es importante. Eh, Creo, para terminar, creo que es un detalle importante para los que nos estén viendo y demás, que es importante, y eso sí que se trabaja mucho en entrenamientos, la reorganización del juego después de ese tipo de acciones, ¿no? Por eso hablábamos anteriormente de la ubicación tanto de los laterales como los interiores, de intentar no sacarlos mucho de su zona, porque luego la reorganización es muy lenta y dentro del caos de por sí, que ya es el fútbol, una reorganización con muchos cambios de posición a balón parado, eso siempre te genera esos impases, esos segundos de reorganización que a veces son muy peligrosos. Ujú. Sí, es un tema, como siempre digo, estos vídeos hemos hablado antes, Marc, que podemos estar mucho tiempo hablando, pero, pero sí que es cierto que sería un tema también bastante a tratar de cómo poder generar esa posterior recuperación en caso de que se produjera. Bueno, Marc, agradecerte tu tiempo, bueno, que sé que acabas de llegar ahora aquí a Madrid y estás ahora seguro trabajando mucho por alguna posibilidad que pueda surgir para el próximo año, que seguro que llegará. Y nada, te repito, agradecerte tu tiempo y que hayas estado aquí conmigo. Nada, muchas gracias a ti, Mario, y para lo que necesite, ya sabes que aquí estamos. Genial. Bueno, al resto de gente que nos está escuchando, gracias también a vosotros y a vosotras por estar aquí un día más, empleando vuestro tiempo en vernos. Espero que os haya gustado lo que os ha contado Marc y este nuevo
apartado del balón parado. Como siempre digo, tenéis redes sociales, comentarios de YouTube para contarnos qué habréis hecho vosotros o, bueno, también proponernos cosas para futuros episodios. Y nada, nos vemos y nos despedimos hasta el próximo episodio. Un saludo.